¿Empezar a grabar? Ok, entonces hoy es nuestra 10ª sesión. Vamos a trabajar una matriz de riesgos en temas de ciberseguridad y lo primero que tenemos que trabajar, el riesgo se mide a través de el nivel de criticidad del negocio y de los activos que esto representan para la empresa. Como les mencionaba antes, en la sesión de la semana pasada hicimos un pequeño ejercicio donde ya nos decían, aquí está la arquitectura, empecemos a hacer ese inventario. Acá va a ser diferente, nos dan el proceso, va a ser más pequeño, no van a ser los 30 componentes que identificamos la otra vez, pero sí va a ser un poco más pequeño, pero nos va a tocar hacer esa ingeniería. Y no le voy a llamar ingeniería inversa, porque aquí es como que nosotros tengamos que hacer ese dimensionamiento. Entonces, para el tema de los riesgos, primero nosotros tenemos que identificar, como dice aquí, las áreas de impacto, ¿verdad? ¿Qué puede suceder? ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias potenciales? Si, por ejemplo, a mí me dicen que tengo que medir el riesgo que tiene el sistema de facturación de una empresa que es transnacional o el sistema de facturación que tiene una telco, que sabemos que prácticamente el sistema de facturación es su core y sin eso pues deja de funcionar en la mayoría de sus ingresos, pues yo sé que o sea, el impacto va a ser alto, como dice acá, el impacto va a ser alto. Pueden ocurrir algunos sucesos que yo tengo que prever, como el caso de alguna telco de color rojo que pasó aquí en Guatemala o bueno, en toda la Centroamérica. El impacto que tuvo precisamente con su sistema facturador por verse comprometido con un tipo de malware, ¿verdad? Y que sus causas, pues prácticamente tenían que ver con un tema de redundancia en temas de copia de seguridad que no se pudieron, que sí se tenían, pero que nunca se probaron o que fallaron en ese momento para poder tener otro sitio y poder trabajar, ¿verdad? Entonces hay que ver esas causas potenciales. Esta etapa es muy crítica. Por ejemplo, nosotros que estamos en la maestría, ustedes ya se dan cuenta que usar herramientas está perfecto, pero es como que yo les dé una pistola, balas y les digo, bueno, denle a lo que sea, ¿verdad? O sea, estamos en un campo abierto y denle al árbol, denle a la roca, o sea, lo que quieran, pero no tiene sentido. O sea, la idea es darle las armas como para tener un objetivo y poder atacarlo. A eso se refiere con esto. Con los riesgos tenemos que saber a qué lo vamos a hacer, aunque parezca un poco tedioso al principio. ¿Verdad? Lo primero que hacemos es identificar ese riesgo. ¿Ese riesgo cómo lo vamos a identificar? Pues precisamente es con los objetivos de negocio, con la criticidad del negocio y los activos de la empresa. En este caso, los activos tecnológicos. Y los activos tecnológicos son aquellos que soportan algún proceso crítico de la organización. Les voy a dar un ejemplo. Yo que trabajo en el sistema bancario, somos un sistema muy regulado, muy cerrado, ¿verdad? Y todavía tenemos regulación de hace como 20 años y casi que es una camisa de fuerza para el negocio, pero tenemos que trabajarlo así, porque así demanda la regulación, así demanda la ley y tenemos que trabajarlo de esa manera, ¿verdad? Entonces, hay cosas que nosotros no podemos cubrir al 100% de lo que dice la regulación. Es imposible, porque no, eh, algo que nosotros estábamos analizando hace poco y les decía, la tecnología envejece rapidísimo. S- Una tecnología, ustedes compran una licencia o compran un hardware y en 3 años ese hardware ya está obsoleto. Sí, yo le puedo dar 5 años, 10 años, lo que ustedes puedan tener. Pero de por sí el ciclo de vida o el tiempo de vida de un hardware es aproximadamente de 3 años. Y el software no digamos. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hacer un tema de actualizarlo cada 3 meses o cada 6 meses. Pero hay quienes que lo hacen cada año, ya cuando vemos tenemos un software, vean su dispositivo en los teléfonos que ustedes tienen, cada cuánto hay actualizaciones. O sea, el software tiene que ser mantenido constantemente porque si no, como les digo, la palabra de envejecer, aunque nosotros decimos es algo más coloquial, es lo que les pasa a muchas empresas hoy en día que son muy grandes, pero que tienen
sistemas muy obsoletos. A eso lo llamamos deuda tecnológica. Entonces, cada 3 años el hardware envejece y el software, pongámosle un tiempo de vida de cada 6 meses o cada 3 meses que tenemos que ver cómo le damos su cápsula para que siga manteniéndose. Y si no hacemos eso, vamos acumulando deuda tecnológica. ¿En qué casos no lo puedo hacer? Cuando yo instalé un aplicativo que la persona que lo instaló no está, no tenemos el código fuente, no sabemos contra qué se conecta y lo tenemos que dejar vivir y no podemos actualizar el sistema operativo, no podemos actualizar, no podemos moverlo a la nube, no podemos ponerlo en contenedores porque no tenemos las fuentes, no sabemos, pero es súper crítico y hoy en día mejor lo que funciona no se toca, ¿verdad? Lo que decimos en tecnología. Entonces, en el tema de riesgos, yo tengo que estar pegado al segmento en que estoy. Si soy telco, tengo una regulación. Si soy gobierno, tengo una regulación per se para todas las entidades de gobierno. Si soy el sistema financiero, lo que esté regulado le pega. Y a eso yo me tengo que pegar a esos riesgos que ya de por sí ellos están identificando, más los que yo tengo que tener. Pero lo que voy es que esto tiene que tener un alcance. Bancos lo que hacen tienen se les llama un vía, que prácticamente es identificar los procesos críticos del negocio. Y a esos críticos del negocio, si son 100 procesos, vamos a decir que solo 10 se toman. Y esos son los 10 más importantes porque le pegan al tema de la disponibilidad de la información, del dinero del cliente, porque le pegan a los objetivos estratégicos de la organización, pero no más. ¿Y por qué no? Porque el trabajo que hay que hacer detrás de todo eso es bastante extenso y la inversión que hay que hacer a nivel de tecnología y de seguridad, que hoy es parte de eso, es bastante. Entonces, lo primero que hacemos ¿es importante para el negocio? Sí o no. Entonces, para eso nosotros hacemos esa identificación de riesgo. Agarrar todos los activos, los procesos que son críticos, o si no sabemos que son críticos, nos van a tocar que tomarlos y empezar a decir qué le pegan con la estrategia, qué le pegan a la regulación, qué le pegan a las leyes, y desde ahí empezamos a priorizarlos y de ahí se empiezan a sacar la identificación de riesgos, ¿verdad? Entonces, lo primero que hacemos en esta etapa es identificación de riesgos, ¿de qué? Como ustedes no trajeron y como les pasa lo mismo que a mí, que cada sábado me recuerdo que tengo que estar en este curso, entonces vamos a tomar un proceso de negocio que se nos va a dar y con base a eso ustedes van a armar su arquitectura, ¿verdad? Yo les voy a dar el dibujo, yo lo voy a resolver y ustedes van a tener tiempo para hacer su arquitectura. Seguramente no nos va a casar la arquitectura en muchos, pero esa es la idea de estar aquí, ¿verdad? Entonces, primer paso es identificación de esos riesgos. ¿Qué riesgos puedo tener? ¿Verdad? Luego, la segunda etapa es que yo analizo ese riesgo y digo, bueno, ¿qué causas? ¿Cuáles son las fuentes del riesgo? Las consecuencias. Si esto pasa, ¿qué puede suceder? ¿Cuál es la probabilidad que pueda ocurrir? eh, ¿Qué afecta o cuáles son esos factores que me ayudan a que esa probabilidad no ocurra o se disminuya la probabilidad o aquellos factores que permiten que esa probabilidad se cumpla, o sea, que sea vulnerado el sistema, ¿verdad? Entonces, esa es la segunda parte. La primera es identificación y la segunda es el análisis. Y luego, pues ya evaluamos el riesgo, vemos las brechas que tenemos que cubrir para cubrirlo, valga la redundancia, o mitigarlo, o el riesgo que definitivamente decimos, bueno, si nos pasa, pues ya, perdimos, perdimos 10.000, pero no perdimos 100.000, porque el tratar de mitigarlo me lleva más dinero que el que yo sea, el que me comprometa. A eso va también el tema del costo-beneficio, también se hace eso. Entonces, hay riesgo inherente, digo yo, bueno, este riesgo lo voy a cubrir, no importa. ¿Verdad? Me sale más caro tener que meter la seguridad o mitigarlo, entonces mejor que se quede así y o sea, no me involucro en proyectos que tenga que invertir. Luego yo hago el tratamiento del riesgo. Cuando yo analizo y digo, bueno, este sí riesgo sí lo voy a atacar, este riesgo no lo voy a atacar. Cuando yo voy a atacar el riesgo, le llamo tratamiento del riesgo. Y prácticamente es que yo pueda mitigar el riesgo, como les decía, que es aplicar los controles apropiados que yo analicé
acepto el riesgo, ¿verdad? Soy consciente y digo yo, bueno, pues miren, este riesgo está, no se quiere invertir en esta tecnología, entonces pues sepan que esto ahí está. Podemos evitar los riesgos, en este caso es, supongamos que el riesgo sea, em, voy a poner un ejemplo, que tenemos el cuarto de equipos vamos a decirle el data center, es pequeño y vemos que está en un lugar como no apropiado para que sea el cuarto de equipo, le vamos a llamar. Y lo ideal, y donde está hay muchos problemas de que se va la luz, no tenemos, la planta eléctrica está fallando, y entonces nos sale muy caro. Y decimos, bueno, ¿saben qué? Mejor en vez de que esté un premise, lo subimos a la nube. A eso no le vamos a llamar mitigar, a eso le vamos a llamar evitar, porque lo que estoy haciendo es prácticamente quitar todo lo que correspondía al on-premise, que me daba un cierto problema y que no lo voy a poder cambiar. O sea, no tengo algo que me mejore esa parte. Y digo, mejor pasémoslo todo a la nube, ¿verdad? O lo ponemos en algunos equipos, en colocation, en algún data center que nos lo alquilen, ¿verdad? Que en Guatemala hay varios. Entonces, eso se puede hacer. O como dice abajo, transfiero los riesgos. Entonces, bueno, digo yo ahorita no puedo comprar nada más, no puedo cambiar el tema de la electricidad, es muy inestable, ¿verdad? Entonces, como dice acá, traslademos los riesgos y que compremos un seguro o prácticamente adquiramos todo el hardware que ahorita se empieza a comprar que sea por leasing. ¿Qué significa por leasing? Que yo voy comprando, o sea, voy pagando el servicio, el hardware no es mío, pero yo puedo dar la última cuota y ellos me dicen, ¿quieres comprártelo? Y ya te lo quedas por tres, o sea, el tercer año ya es tuyo. O ustedes dicen, no, no me interesa, porque prácticamente el soporte, si se arruina, si hay que cambiarlo, eso no es responsable. Ustedes lo único que tienen que garantizar es pagar y saber que eso está funcionando, pero no es responsabilidad del equipo de tecnología internamente, sino del tercero que nos está dando el equipo como tal, ¿verdad? Ahora, ¿por qué les estoy dando esto? Porque eso les va a servir para lo que vamos a estar trabajando. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Estos son los pasos que vamos a seguir. Uno es identificar los activos y quiénes son los propietarios de estos activos. Dos, vamos a ver las amenazas para aquellos activos. Recuérdense, las amenazas son todas aquellas que nosotros no controlamos, ¿verdad? Una amenaza puede ser que haya, por ejemplo, cuando hubo pandemia, nosotros no controlamos esa pandemia o todo lo que sucedió. Otra amenaza es que haya un bloqueo en tal lugar y que nosotros no podamos dar soporte cuando nos estaban pidiendo, digamos, si necesitamos trasladando de un lado a otro y que nos hagan un bloqueo donde está el data center y nosotros no podamos ingresar, eso es una amenaza que nosotros no la controlamos. O sea, nosotros no mandamos a llamar a la gente, a los 40 cantones, para que vengan aquí y vengan a tapar las calles. Una amenaza a nivel de software, es decir, virus o que los estén atacando con ataques de denegación de servicio, ¿verdad? O que les estén mandando correos con ataques eh, de ingeniería social, de spam, lo que sea. Eso siempre va a existir. Eso no lo van a poder quitar. Eso es una amenaza. Y luego vamos a identificar las vulnerabilidades, que esto sí es cosa de nosotros. No actualizamos el sistema operativo, el hardware ya tiene más de 10 años, la conexión eléctrica no es la correcta, pero o sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos que ver y que pueden ser vulnerados de acuerdo al tipo de amenaza. Así que es una amenaza, la amenaza es la que existe, ¿verdad? Luego está el impacto, que prácticamente es, si se recuerdan, ustedes tienen tres, dentro del cuadrante del tema de ciberseguridad o seguridad informática, tenemos la confidencialidad, ¿verdad? Que tenga acceso a aquel que debería tener acceso. La integridad es que no se modifica la información que está, por ejemplo, si fuera información es íntegra o los componentes son íntegros en este sentido,
no han sido cambiados del estado que deben de estar por su naturaleza, y la disponibilidad es que está a quienes debe de acceder en el tiempo que debe de estar, ¿verdad? Sobre los activos, luego calculamos la probabilidad de que ocurra todo lo que hayamos visto, amenazas, vulnerabilidades, el impacto bajo esas tres perspectivas. Y de ahí nosotros empezamos a ver cuáles son el impacto, hacemos un mapa de calor y hacemos un control implementado. Eso es lo que nosotros vamos a estar trabajando ahorita. Esto es prácticamente, si lo ven, em, lo que vamos a iniciar para gestionar estos riesgos, ¿verdad? Luego vamos a calcular el nivel de riesgo. Aquí empezamos a decir los primeros cuadritos de mapa de calor y luego decimos si el riesgo se acepta o no, si es un riesgo inherente o es un riesgo que puede ser tratado, ¿verdad? Y se dice se mitiga, se acepta. En ese caso sería inherente y luego pues ya damos un plan. Aquí nosotros hoy tenemos que terminar hasta dar el plan de, con una buena práctica, cómo vamos a mitigar cada uno de esas vulnerabilidades que pasan en un nivel crítico para poder vulnerar. Entonces, ahora sí, este es el pequeño flujo. ¿Qué vamos a trabajar, chicos? Y aquí hay algo, hay un tema que se llama arquitectura de seguridad, que prácticamente la arquitectura de seguridad, si nos vamos a las buenas prácticas, ustedes pueden agarrar Segma o pueden agarrar TOGAF, y TOGAF ya trae un apartado de integración y de seguridad. Lo que nosotros tenemos que hacer en la arquitectura de seguridad es saber los componentes que están detrás de esto, los tecnológicos, hardware, software e información, esos tres, y saber qué los soporta y saber qué políticas, qué procedimientos y qué leyes o qué estándares están detrás de todo esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el tema de la seguridad y ciberseguridad, si esto estuviera fuera de, digamos, en Internet, este no está en Internet, ¿verdad? Eso está dentro de una organización que nos puede afectar. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a hacer? Esto es lo que nos están dando. No nos están dando el dibujito que vimos la semana pasada. Por eso yo les decía, traigan su dibujito. Pero como no, entonces aquí ya vamos a hacer el diagrama de arquitectura de referencia ustedes hicieron un pequeño ejercicio y lo único que tienen que saber es que van a pedir, ¿verdad? Aquí tenemos roles. Arriba decía que yo tengo que identificar activos y tengo que identificar a los responsables de esos activos. Pero el responsable del activo no es el de sistemas. O sea, no puedo decir que los datos del cliente, el responsable es el DBA. No es así. El DBA es el administrador del hardware o del gestor de base de datos o del usuario como tal o de gobernar esa parte, pero el responsable en sí o el dueño, le voy a llamar, de esos datos es un owner o un data steward, le llamamos en gobernanza de datos, que es del proceso de negocio. Alguien tiene que ser dueño del proceso de negocio, porque si el día de mañana queremos cambiarle al cliente, agregarle dos campos, quitarle un campo o hacer lo demás, eso no es decisión del de tecnología, porque al final de cuentas todos esos datos tienen una razón de ser, salen de los procesos de negocio, no están allí solo porque el de tecnología lo quiere hacer. Sergio. En este caso, ¿ese dueño sería como un gerente general o una junta directiva o quién a nivel de cómo para ¿Cómo? poder tomar esas decisiones? Ajá. Bueno, digamos que en empresas donde para eso nos sirve el gobierno de datos. Podemos utilizar DAMA, que es el PMBOK DAMA. Y lo que dice es, se arma un comité de gobernanza de datos. Tiene que haber un responsable en la entidad, que no es el de tecnología, ¿verdad? Y ese responsable es el que se encarga de gobernar, de activar los comités. Y estoy hablando de empresas grandes, o sea, de empresas grandes donde sí necesitamos tener un comité. En esos comités se toman las decisiones cuando no tenemos, cuando nosotros no tenemos claridad y es muy complejo decir, este dato es del área de tal, este dato es del área de tal. Entonces lo que se hace es
áreas estratégicas del negocio tienen un representante y esos esquemas de gobernanza de datos, los más críticos son productos, clientes, ¿verdad? Más si tienen muchas empresas que se deben de gobernar. Entonces, si hay que tomar una decisión, se toman allí, pero se gobiernan allí. Ya tecnología lo único que hace es acoplarse a esas decisiones cuando no tenemos un dueño. Entonces, a esos como representantes del negocio en ese comité se llaman data steward, que son los, vamos a decir, los dueños temporales de sus datos. Pero en el deber ser, ¿quién debería de ser? Vamos a poner. Tiene que ser el área responsable del proceso que inicia todo el ciclo. Cuando no se identifica como cliente, que cliente está en todo, empleado está en todo, ¿verdad? Y producto está en todo, prácticamente esos son los que vamos a tener que tener ese comité para lo demás. Pero, por ejemplo, yo les digo, ¿quién es el responsable de los datos de recursos humanos? O sea, de vacaciones. ¿Quién es el responsable? ¿Quién ve el tema de pagos de nómina? ¿A quién le tenemos que poner eso? ¿A quién le sirven esos datos? ¿Al de ventas? Al área financiera. Tampoco. El de recursos Recursos humanos. humanos. Recursos humanos. Porque o sea, si yo le quito, vamos a ver, si yo tengo que venir y modificar, por ejemplo, un tema de marcaje, solicitar vacaciones, pago de planilla. Obviamente que al encargado de finanzas, a prácticamente es la coladera de compras, ventas, hay que liquidar todo lo demás, pero él no responde, él sí es responsable del tema contable financiero, o sea, si hay procesos propios de él, como decir una póliza contable, ¿verdad? Balances y todo eso, eso sí es cosa de él. Y todo lo que tenga que ver con su proceso de él, ¿verdad? Aunque sea insumo de otros lados, solo los procesos de él que lo involucren a él es encargado de finanzas. En el mismo caso, recursos humanos. Los empleados son de la organización. Obviamente el empleado es un insumo para que recursos humanos funcione, ¿verdad? Vámonos al área de ventas. ¿Quién es el responsable de ventas? O sea, por ejemplo, estamos en bueno, vamos a decirlo así. Yo que trabajo en una entidad financiera, créditos de vivienda. Y hay un área que ve créditos de vivienda y que tiene las reglas de negocio de vivienda y que tienen todo eso. En sí, ellos no son dueños del cliente, necesitan el cliente del banco, pero el producto y la gestión son ellos los responsables. No le podemos preguntar a otra área porque quienes crearon ese producto fueron ellos. Entonces, todos los procesos de gestión, los procesos de las reglas de negocio de ese producto, y si hay un área que está especializada para ese producto, a ellos se lo tenemos que cargar. Porque si no, el día de mañana, si no hacemos eso, cualquiera de otra área va a querer tomar o crear cosas que ya existen, ¿verdad? Datos que ya existen solo porque no me parece lo que ellos tienen, ¿verdad? O los toman o los modifican y lo que hacen es tal vez no sé, porque pasa. Y pasa mucho, por ejemplo, con el tema de los reportes, que a veces toman los reportes, los modifican y como no hay nadie de dueño, los cambian y de repente alguien más aparece el dueño, es que yo soy el dueño porque yo lo pedí, ¿verdad? Pero la respuesta es, hay datos generales que normalmente deben de gobernarse en la institución y debe de representarlo por algunos y otros que son datos de procesos muy específicos que el responsable tiene que ser el rol de esa área, no un nombre y apellido, sino el rol de esta área. Por eso ustedes están viendo ahorita, este proceso que está aquí tiene 4 roles, ¿verdad? El auxiliar de nómina, recursos humanos, un jefe X y un empleado, ¿verdad? Entonces, los que están abajo tienen nombre y apellido. Ese proceso ahí está. Los que están arriba pueden ser cualquiera. Y esos de cualquier área son los que tenemos que buscarlos o tener un representante, pero sí hay que gobernarlos. Y ponemos a alguien que sea el encargado de gobernar esos datos. Que todo lo que diga empleado y jefe no lo pueda modificar nadie a menos que haya pasado por el comité de gobernanza de datos o que lo hayan visto con el jefe de gobernanza de datos. Que ahora es mucho más común eso, antes no se veía eso.
pero no es tecnología. Para nada es tecnología. Bueno, chicos, entonces, esto que ven aquí, vamos a hacer la arquitectura. Entonces, vean cómo está el proceso. Hay un empleado, hay un jefe, hay un auxiliar de recursos humanos y hay un auxiliar de nóminas. Y este es un proceso, digamos que hay un plan de incentivos y dentro de ese plan de incentivos es em, darle el ambiente laboral correcto a los empleados de la organización. Entonces, tal vez no es tan crítico para la organización en sí, pero para el plan de incentivos sí lo es, ¿verdad? Y el plan de incentivos es con respecto a las ventas y cómo motivamos al empleado para que sea un poquito más productivo. Entonces, yo tengo aquí que este empleado solicita vacaciones, el jefe la revisa, ¿verdad? El jefe decide si esas vacaciones se autorizan. Si sí se autorizan, se van con el auxiliar del ERP, que aquí hay un software, ¿verdad? Y si sí, pues ya se va con el auxiliar de nómina y se acabó. Ese es el proceso, ¿para qué? Para gestión de solicitud de vacaciones. Nosotros, normalmente esto hay un antecedente y hay que mejorarlo y todo. Nosotros no vamos a mejorar nada. Entonces nos están dando esto. La solicitud de vacaciones, hoy, ¿verdad? Vamos a asumir que se hace en un sistema, ¿verdad? La revisión es otro sistema y el ERP es otra cosa y registrar la novedad en tema de nóminas, estamos hablando de otro sistema que prácticamente es cargarle las vacaciones al empleado para que posteriormente de sus vacaciones se liquiden esos datos, ¿verdad? Es algo bien simple. Entonces, vamos a decir, tiene un entorno web, solicitar las vacaciones y la aprobación es también un módulo web, ¿verdad? El jefe tiene una vista diferente y el empleado tiene otra vista y esto sí se conecta. Aquí no nos están dando bases de datos. Y resulta que sí se aprueba y esto se conecta a un ERP y el ERP le notifica al auxiliar de recursos humanos y este prácticamente aprueba o ingresa la solicitud y luego le dice al auxiliar de nómina, mira, aquí hay otra solicitud para que lo registres en tu sistema. ¿Cuántos sistemas hay? Hay tres sistemas. El primero y el último, solo se los digo así, es web. Son de otra tecnología, no son de la misma tecnología. Tienen capa de servicios que no nos están diciendo cuál es, ¿verdad? Y tienen bases de datos distintas. O sea, solo para que ustedes empiecen a armar su esquema. Estos que están aquí, o estos dos, utilizan el mismo sistema. Se llama autorización de vacaciones o solicitud de vacaciones. Este es un mismo sistema, es un sistema web con una base de datos X, ¿verdad? Y que tiene una capa de servicios. Este es un sistema monolito, ¿verdad? Es un ERP. Este prácticamente no se está integrando con ninguno porque se hace de forma manual el ingreso de los datos y tiene su propia base de datos. No se conecta a nada todavía. Y este de auxiliar de nómina utiliza un sistema web que no es la misma tecnología que esto y este se conecta directamente a una base de datos como tal. ¿De dónde se saca reportería? Sacamos reportería de lo que se ha hecho en la novedad y de lo que se ha registrado en las solicitudes de RP y de lo que se ha aprobado en la parte de aprobar el, las vacaciones. Se los voy a escribir, si quieren, voy a copiar esto y se los voy a escribir acá. Solo es para darles, ya ustedes de ahí pueden pedir que se los haga esto más rápido. Arquitectura, aquí tenemos. Ese es el otro tema, pero listo.
Voy a traer aquí el dibujito, ahora sí. Y les voy a marcar acá. Entonces, sistema de vacaciones, de solicitud de vacaciones es web, es, tiene una base de datos, tiene una capa de conectores web, conectores web, ¿verdad? Y en tema de datos, tiene el reporte de solicitudes y aprobaciones de vacaciones. ¿Ok? Ese es el primero. El de aquí abajo es un sistema legado, no tiene APIs ni conectores web, tiene una base de datos. Y el que está aquí también este es un sistema, vamos a ver, lo voy a poner mejor. Es un gestor de contenido, SaaS, ¿ok? Y tiene reportes de las novedades aprobadas. En este caso, ¿ok? Y esto voy a decir que está en IAS. Ahí. Y esto está en on-premise. No les estoy dando tecnología a ustedes. Y todo esto lo están consumiendo. Esto es desde laptop, perdón, desde mm, desde, Windows. Listo. Entonces con eso ya pueden armar la arquitectura, ¿o no? A ver, ahí con eso ya podrían armar la arquitectura. ¿O hay algo más que les hace falta? La tecnología de por sí, ustedes se la pueden poner, porque se les va a servir. Pero acá solo estoy, bajo el proceso, les estoy diciendo cuáles son las capas que están detrás. La primera es IaaS, los segundos son premise y el de abajo es SaaS. Entonces, como es SaaS, no tengo una base de datos como tal, ¿verdad? El legado sí tengo base de datos y no tiene área de servicios. Y lo que ustedes ven arriba está como IaaS. Todo está como infraestructura, como servicio. No nos están diciendo ni en qué nube, ni en nada. Aquí la idea es empezar a armar y todos los equipos ahorita se conectan por escritorios, máquinas de escritorio con sistemas operativos Windows. Y la reportería que les van a pedir solo son solicitudes y aprobaciones y el que está abajo. ¿Con eso pueden generar su arquitectura, chicos? ¿O necesitan algún otro detalle? Ya prácticamente les estoy dando ahí el prompt. Bueno, entonces vamos a generar la arquitectura, mis estimados. Tenemos a lo sumo 10 minutos para generarla. Yo les voy a mostrar un ejemplo y ustedes ya lo van a generar. Pero a partir de esto, ustedes tienen que generar la arquitectura. Arquitectura de referencia. ¿Estamos claros qué vamos a hacer? Porque sin eso no podemos trabajar lo demás. Sergio, Marco, ¿están ahí?
Ok, bueno, entonces tenemos 10 minutos para generar la arquitectura. Acá están las especificaciones para hacerlo. Yo creo que me va a tardar menos. Y cuando ya lo tengan, lo van a colocar aquí. Van a colocar su nombre y vamos a colocar la arquitectura. ¿Todos tienen el link? Bueno, entonces nos tocó hacer la tarea aquí en clase, ya la hicimos y ya tenemos en este caso, la arquitectura. Entonces vamos a empezar por etapa. Y la primera etapa es la identificación de activos y la tasación de activos. Prácticamente es en la ponderación de qué tan importante es ese activo. Entonces aquí nos vamos a lo que nos dice la ISO, en este caso la 27032, donde nos dice cómo identificar activos en la cláusula o el apartado 4.6. Y nos dice que los activos los tenemos que clasificar de acuerdo a un alcance o a una tipificación. Entonces, ¿qué es un activo? Es todo aquello que para la empresa representa un valor o para una persona representa un valor o a un gobierno. Y aquí puede ser roles, industria, equipos, hardware, ¿verdad? Periféricos, el dinero en sí, herramientas, algún tema de una idea, una receta, ¿verdad? Las propiedades como tal o en sí los procesos. Esas son como las clasificaciones. Ahora, cuando hablamos de la ISO 27032, recordamos que es un tema más de ciberseguridad. Y aquí vamos a ver cómo identificamos activos en el ciberespacio. Hay activos personales y activos de la organización. Físicos virtuales, ¿verdad? Que prácticamente para nosotros es algo muy pequeño, ¿verdad? Pero para una organización prácticamente puede ser uno de un todo y que puede detonar un caos si fuera posible. Vamos al ejemplo del sistema de facturación de esta empresa de telecomunicación de color rojo, el impacto que tuvo el no poder facturar, o en este caso, como afectó todo el tema de prepago, ¿verdad? Imagínense las implicaciones que ellos tuvieron que hacer para no denegar el servicio, porque no podían vender los paquetes prepago, tuvieron que dejarlo gratis por un tiempo, ¿verdad? En lo que lo resolvían. Entonces, o sea, ¿quién diría que el sistema de facturación vino a caer un caos dentro de esa organización? Entonces, es uno de un todo y todo por no tener, vamos a poner el ejemplo de que fue porque no probaron de que el sistema de backup de las máquinas virtuales, etcétera, funcionaran y cuando ya lo querían activar, pues no se dio. Entonces, ¿qué activos eran? Activos de tecnología en este caso, ¿verdad? Entonces, como dice aquí un activo, cuando me voy a poner a pensar, ¿qué es un activo? Todo aquello que representa algo crítico y que tiene, en este caso, un potencial de impactar significativamente a los logros de la organización, ¿verdad? Como el caso de ese sistema de facturación que les decía de temas prepago. Ok. En los activos personales está la clasificación, una suscripción en línea, una identidad, datos médicos, cuentas bancarias, cuentas de correo, cuentas de redes sociales y de pagos en línea, alguna foto, video y el registro de impuestos. Eso podría ser un activo personal. Un activo de la organización, todo el tema del networking, los servidores, las estaciones de trabajo, la reputación, el plan de negocios que en el tema del sistema financiero, el tema bancario, nosotros lo llamamos vía y la propiedad intelectual o el tema de la marca, ¿verdad? Esos serían como los activos de la organización, como ejemplo. Entonces, lo primero que nosotros hacemos es identificar esos activos. Y lo que vamos a hacer es que una organización necesita primero identificar esos activos y pueden ser. Aquí ya no solo es como lo que hicimos la semana pasada, que nos dieron un hardware y empezamos a identificar los activos. Aquí ya es empezar a validar información, no por nada les di los informes, los reportes que les piden, software, ¿verdad? El programa que se necesita para que funcione, físico, la computadora, el hardware, el data center,
el conector. Personas también pueden ser activos, ¿verdad? De acuerdo a su experiencia. Entonces, aquí nos dan un pequeño ejemplo que dice nombre del activo, que pueden ser manuales y reportes, detalle del activo, que es una descripción del activo que permite conocer ese activo. Y aquí nos dan cuatro ejemplos. Manual de proceso, que se llama ABC, manual de usuario de un sistema X, manual técnico y un reporte. Eso pueden ser cuatro activos que nos estén dando. Y el primer ejemplo nos dicen, lo primero que usted tiene que hacer es identificar cómo se llama el activo y qué hace el activo. O sea, recuerdan que es como si, similar a lo que nosotros vimos la semana pasada, solo que acá va a ser un poco más distinto porque lo vamos a ver desde un entorno del proceso. Y en el proceso yo ya les di a ustedes qué información se necesita, quiénes la utilizan, el equipo que se conecta y hacia qué arquitectura nos estamos conectando y el sistema que no nos está diciendo la tecnología ahorita, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesito para que esto funcione? Vamos a decir que ese sistema de nóminas es crítico, ¿verdad? Entonces lo vamos a empezar a poner. Y lo que hay que hacer es agarrar el nombre y el activo y lo vamos a empezar a detallar que está más fácil. Ese es el primer paso que vamos a hacer. Entonces vamos a colocar nombre de activo y detalle de activo, así fácil. Y ese ya saben ustedes que tienen pocos, ¿verdad? Entonces agarramos este. Bueno, yo lo voy a cambiar por mi otro más sencillo, que es este que está aquí. Me voy a tomar una captura. El de ustedes está más bonito, pero para que no digan que les copié, entonces voy a tomar este. ¿Ok? Lo copio y lo voy a pegar. Está aquí. Y dice que lo primero que tengo que colocar es el nombre del activo y su descripción. Entonces lo vamos a hacer. Entonces para esto, mis estimados, vamos a hacer, tenemos 5 minutos para llenarlo. Yo voy a llenar el mío también, junto con ustedes, para estimar tiempos. Y eso es lo primero que vamos a hacer. Según lo que nos dice acá, es nombre del activo y el detalle del activo, ¿verdad? Que puede ser manuales, reportes, si se dan cuenta, sistemas, hardware, todo eso ya va aquí como tal. Entonces lo vamos a llenar. Bueno, la siguiente es, yo ya identifiqué el activo y el detalle del activo. Entonces la siguiente etapa es identificar el propietario del activo, que esto era lo que uno de sus compañeros preguntaba, ¿verdad? Y aquí nosotros tenemos que revisar quién es ese propietario. ¿De dónde lo identificamos? Lo tenemos bien fácil, ¿verdad? Porque tenemos el proceso. Entonces, por eso podemos saber quién es y quién es el rol de ese proceso, lo vamos a poner. Entonces, aquí dice, es el propietario, ¿verdad? Puede ser un individuo, una entidad, puede ser también un rol de este activo. Y se lo vamos a agregar. Entonces, yo puedo poner un departamento o puedo poner un rol. Nunca le pongo nombre, ¿verdad? Pongo el rol o pongo el área o pongo la empresa. Depende del nivel de abstracción que lo estemos haciendo. En este caso, ustedes ya tienen el rol, ¿verdad? Entonces, si ustedes quieren, dicen, bueno, lo ve recursos humanos, lo ve finanzas, lo ve X. En este caso, vamos a decir, vamos a colocar propietario. Y yo le voy a colocar aquí un propietario. Entonces, eh, vamos a colocar aquí, este es el estilo. Entonces, ¿quién es propietario? Oh, ¿quién es propietario de este sistema? O sea, si el día de mañana hay que cambiarlo. Recuérdense que quien lo usa, ¿quién es? Es el jefe y es el empleado. Pero realmente, si el día de mañana hay que modificar o cambiar el tema de la solicitud de vacaciones, ¿quién debería ser el propietario de este tema? ¿A quién en la empresa tiene ese rol de gestionar las vacaciones? ¿Finanzas?
recursos humanos, cada área. Si no, cada área tuviera un sistema, pero ¿a quién podría ser, chicos? Recursos humanos. Recursos humanos. Entonces lo vamos a poner por área. Vamos a poner departamento de recursos humanos. Él es el dueño de ese sistema, no es tecnología. Ahora el servidor va a ser otro, ahí sí ya es otra cosa, ¿verdad? ¿Quién es responsable del conector web? ¿Quién administra esa parte? ¿Será que eso sí va a ser recursos humanos o ya esto sí le pertenece a tecnología? Tecnología. ¿Correcto? Vamos a poner TIC. Porque si se dan cuenta, es el front, va, el front, compren ustedes, manejan ustedes si quieren el licenciamiento, pero para conectarse a la base de datos, eso ya es un extra que nosotros tenemos que dar, ¿verdad? La base de datos que contiene la información, la base de datos, no la información. ¿Quién es responsable de este sistema? El DB, ¿no? ¿Qué? El encargado de la base de datos. Ajá, entonces sería el departamento de tecnología, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El reporte de solicitud de vacaciones de quién es. Esta sí es información. Recursos humanos. Porque si ellos ya no lo, si no hay quien lo use, nosotros como tecnología le damos delete, porque mejor, así no tenemos procesamiento ni nada de eso, ¿verdad? Aquí podríamos ir hasta con los datos, pero no vamos a llegar a la capa de datos. Entonces, si se dan cuenta, yo identifiqué estos y hay algunos actores que son distintos. Obviamente, cuando ya nos vayamos al tema de nómina o al tema de los roles que vamos a recordar un poco acá, vamos a ver quiénes estaban aquí. Yo tengo el auxiliar de recursos humanos y vamos a decir el auxiliar de nómina. Vamos a decir que el de nóminas no está en recursos humanos, es finanzas. Así lo vamos a poner, ¿verdad? El registrar la novedad porque hay que descargar. Entonces, este recursos humanos, este puede ser cualquier área, pero estos son responsables de esto. Em, listo. Y eso hay que hacerlo con todos los activos que identificamos. Entonces, ahora ustedes identifiquen, de los activos que identificaron, empiecen a colocarles el propietario. Para eso tenemos 5 minutos para terminar. Ahora hay que colocarle una categoría al tipo de activo, ¿verdad? Entonces, si es información, si es físico, si es servicio, si es software, si es personas. ¿Verdad? Entonces se recuerdan si es información, si es un documento electrónico o es un documento en papel. Y vamos a recordar, por ejemplo, los reportes. Si estoy hablando del servidor y me voy a recordar, ¿esto es físico o es como servicio? ¿Verdad? Entonces aquí si es físico es equipo, equipo de protección de edificio, equipo de protección informático, hardware, infraestructura, instalaciones, medios de soporte inmobiliario. En servicio de servicio externo, servicio interno, servicio de soporte informático, telecomunicaciones, software, software comercial, software de terceros, software de desarrollo y personas, si son, o sea, si yo ya coloqué un activo que es una persona, si es un gerente, es una persona clave. Entonces, con base a esta categoría, hay que empezar a clasificar el tipo de activo, ¿verdad? Si es de información físico, de servicio, de software o personas. ¿Verdad? Entonces, aquí yo me voy a ir al que yo tenía y digo, bueno, aquí voy a colocar tipo y ¿qué otra es? Y categoría. 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 Ok. Entonces,
El sitio web de solicitud de vacaciones, que es infraestructura como servicios, qué tipo es? A ver, chicos, ¿es físico o es servicio? ¿Cómo lo pondría? ¿Qué se les ocurre? A ver, ¿cómo lo pondría? ¿Será que es servicio? Ah, bueno, perdón. Y aquí el sistema web, perdónenme que aquí ando perdida aquí. Es software. Es software. ¿Sí? El conector web es software. La base de datos, ¿cómo lo vamos a colocar? Es software. El reporte, esto va a ser información y esto información. ¿Ok? Y de software aquí ya empiezo a colocar categorías, ¿verdad? El sitio web, aquí me pregunto y digo yo, ¿el sitio web fue desarrollado en casa o es algo que nosotros compramos? Entonces yo voy a decir que el software es un desarrollo, o sea, ese lo desarrollamos nosotros, ¿verdad? Es un sitio web que nosotros desarrollamos. Te voy a colocar aquí software desarrollado. Los servicios son software desarrollado, los conectores. Ahora, la base de datos no es algo que nosotros desarrollamos, es algo que ya viene y entra de esa categoría, ¿verdad? Entonces lo voy a colocar como un software comercial, en este caso, porque al final es software, ¿no? El hardware, pero es middleware. Y los reportes, al final, estos vamos a colocar que son documentos electrónicos, porque no estamos colocando que son dashboard, sino que estos los descargan ellos del portal. Entonces, clasifiquen ahorita sus activos, tipo y categoría. ¿De dónde lo van a tomar? De esto.